Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe a desarrollar brevemente una porción de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 8 al 12 vamos a leer y luego trabajamos lo que el Señor nos permite allí por su gracia, ¿no? Dice, a partir del versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, dice, y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el verso 13 va a decir, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. Amén. Quiero, al desarrollar esta porción de la Escritura que nos entrega bajo el Espíritu Santo el apóstol Pedro, quiero invitarle a que, si puede, me acompañe en una introducción muy breve en el siguiente sentido. El apóstol Pedro desarrolla a partir del capítulo 2 un llamado a ser edificados, un llamado a, uno dice, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. Se refiere a estar bajo la palabra del Señor y dice que cada uno de nosotros debe acercarse a Cristo porque Él dice que es la piedra viva. Pero también nosotros, con la vida de Cristo en nosotros, cada uno de nosotros dice, como piedras vivas, debemos ser trabajados, debemos ser edificados, ¿no? Como casa de Dios, como tabernáculo santo, como templo del Señor, ¿no? Dice que todo eso debe manifestarse porque, dice, en nosotros está la palabra que anuncia que Jesucristo es, para los que creemos, una piedra de gran bendición, es el fundamento de nuestra vida. Pero para los que no creen, dice, Él mismo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, dice, en la palabra. Los que no creen tropiezan en la palabra y se constituyen en desobedientes, a lo cual fueron destinados, dice. Pero vosotros, va a decir entonces, en el capítulo 2, versículo 9, 10, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Le da una categoría a la iglesia, que es la ubicación que Dios el Padre ha permitido tengamos para gloria de su nombre. Ahora bien, el punto es que esta iglesia, que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tiene instrucción. Uno, que en el lugar donde esté, esto está desarrollado en el capítulo 2, que en el lugar donde esté sujeto, obediente, cumpliendo todas las normas que establezcan las autoridades administrativas y políticas de un país, no especialmente las judiciales, los magistrados, sujetos, obedientes a las normas, para que quienes vean nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Luego va a decir que en lo del trabajo
Todo hombre, toda mujer que está en Cristo debe entonces conducirse correctamente, obedientemente, responsablemente, para que nuestra actitud sea testimonio, ¿no? A aquellos que nos rodean, a aquellos que gobiernan sobre nosotros en el trabajo, a fin de que el nombre del Señor sea magnificado, porque Cristo dio modelo de obediencia y de sujeción en todo. Debemos seguir entonces sus pisadas. ¿Y qué pasa cuando estamos en casa? Bueno, dice, en casa los varones tienen responsabilidades, ser como Cristo en cuanto a amar a la esposa, en términos de que Cristo se entregó por amor para salvar a la iglesia. Así debe hacerlo el esposo respecto de la esposa. ¿Y qué hay de la esposa? Bueno, así como Dios el Señor exige que la iglesia esté sujeta a Cristo por ser Cristo su Salvador, de la misma manera, dice, la esposa debe estar sujeta a su esposo para que tenga cobertura, bendición, protección, apoyo, enseñanza, ¿no? Para que esté bendecida en todo. Entonces, cuando trabajamos en el verso 8, el apóstol dice, finalmente, o sea, luego de estas instrucciones que han sido dadas, bueno, lo que tengo que decirles es que todos ustedes deben ser de un mismo sentir, ser todos de un mismo sentir. ¿De qué estamos hablando? Dice, deben ser compasivos, amándoos fraternalmente, un amor de hermanos, ¿no? Amándoos fraternalmente. Tener misericordia, ser misericordiosos, ser amigables, nunca devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto que el apóstol Pedro dice de esta manera, en el capítulo 3, también el Espíritu Santo lo trató a través del apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses. En el capítulo 2 va a decir en los primeros versículos, Filipenses 2:1, por tanto, dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sin egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo está diciendo aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, que haya, dice, en ustedes, busquen, trabajen, esfuércense. A Timoteo le va a decir el apóstol, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como un obrero que actúa según la instrucción, según la palabra. Pues bien, acaba de decir, bueno, lo que tienen que buscar son todas aquellas cosas en las que haya consolación, en la que haya consuelo de amor, en la que haya comunión del Espíritu, que haya afecto entrañable, que haya misericordia, como lo había señalado el hermano Pedro, que había que tener un mismo sentir, siendo compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, nunca devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Pablo dice a los filipenses, bueno, denme un gozo, completen mi gozo, déjenme tener información de ustedes, déjenme recibir buenas noticias, sintiendo ustedes lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa, nada hagan. Aquí está el amor, ¿ves?
Nada hagan por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, nunca mirando solo lo suyo propio, sino también lo de los otros. Pero el punto es, y es hermoso lo que escribe el apóstol Pablo en esto, porque cada persona tiene así como sus propias medidas, sus propias escalas de valores. Entonces alguien juzga que amar al otro es suficiente con no tratarlo mal, no ofenderle ni tirarle piedras. El otro piensa que teniendo un amor fraternal basta con saludarlo todos los días y decirle hola, ¿cómo estás? Y con eso resuelve el tema. No, el apóstol Pablo, bajo la acción del Espíritu Santo, dice, aquí mismo en Filipenses capítulo 2, pero a partir del versículo 5, dice, haya pues en vosotros, porque antes le dijo a la iglesia, ¿no?, que debía haber un mismo sentir, que debían tener un mismo sentir. Dice en el versículo capítulo 2, verso 2, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo. Y al final, lisar el versículo 2 va a decir, sintiendo una misma cosa. Pedro hablaba de tener entonces también un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos. Pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo lo sabemos? Lo explica Pablo por el Espíritu en Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir. El sentir de Cristo es lo que nos unifica. El sentir de Cristo es lo que nos señala el camino. El sentir de Cristo es lo que nos dice por dónde y hacia dónde debemos caminar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ay, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el sentir de Cristo? El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desnudó. Está hablando de la gloria que tenía como Dios. Está hablando de esa vida eterna, nunca sujeta a muerte. Está hablando de esa enorme santidad que ostentaba. Está hablando de cómo estaba rodeado de ángeles y arcángeles que estaban en permanente adoración a Él. Sin embargo, se desnudó, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire la humillación. No se olvide que estamos examinando, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hace Él? Se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo, de un esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Él en obediencia, en amor al Padre, se autohumilló, se humilló a sí mismo, haciéndose, mire, este es el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el apóstol Pedro dice finalmente sean todos de un mismo sentir, y cuando dice él sean compasivos, o sea, ¿cuán compasivo? De la misma manera que Cristo tuvo compasión de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino a redimirnos, siendo Dios. Pedro dice, amando fraternalmente. La Escritura dice en Hebreos capítulo 2 que Cristo el Señor, siendo nosotros pecadores, dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación de mis hermanos te alabaré. Cuando dice, sean misericordiosos, la Escritura da testimonio de que las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Aleluya.
amigables. Él dijo a los discípulos: si ustedes hacen lo que yo les mando, ustedes van a ser mis amigos. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, dice, por el contrario, bendiciendo. ¿Cuál es el modelo? Que cuando Cristo el Señor fue apresado para ser llevado a la cruz, Él no solo fue tomado y amarrado y llevado, sino que fue muy golpeado, muy humillado. Fueron muchas las groserías que vinieron sobre Él, fue mucho el maltrato, fueron muchas las palabras de grueso calibre, pero fueron muchos también los golpes, fueron muchos los chicotazos que tuvo que recibir en su espalda. Fue mucho el dolor, mucho el sufrimiento, pero Él nunca respondió con maldición las maldiciones que Él recibía. Él nunca dijo una palabra ofensiva para aquellos que le maltrataban, sino que más bien cuando Él era maldecido, Él bendecía. Y cuando Él era maltratado, Él pedía al Padre y decía: Señor, no les tomes conciencia. No les tomes, consideres como pecado, no les consideres pecaminoso lo que están haciendo, porque ellos no saben lo que hacen. Bueno, la figura es la figura de Cristo entonces. Tengamos el sentir de Cristo, vivamos fraternalmente como Él en su misericordia nos ha considerado. Tengamos el amor que el bendito Hijo tuvo por el Padre a nivel de negarse a sí mismo y bajar a la condición de un hombre y de un esclavo hasta llegar a la muerte. La Escritura dice que ese es el sentir, ese es el modelo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Alguien dice: muy bien, y si yo me ofrendo de esa manera, ¿qué voy a conseguir? Bueno, si hacemos el mismo camino de Cristo, necesariamente terminaremos en el mismo lugar donde Cristo terminó su tarea en la tierra. Cuando dice en los versículos 6 al 8 que Cristo se humilló hasta la muerte en obediencia y muerte de cruz, en el versículo 9 va a decir: por lo cual, o sea, a consecuencia de lo anterior, por lo cual dice: Dios también le exaltó. Aleluya, ahí está el premio entonces. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que está diciendo es que el bendito Hijo se humilla frente al Padre, en amor al Padre, ofrenda su vida, ofrenda todo lo que Él es, se da por nosotros para que en Él y por Él tengamos salvación y vida eterna. Y el Padre, que estaba atento, que recibe la ofrenda de obediencia del Hijo, dice: por lo cual Dios mismo le levanta de los muertos con poder y le exalta hasta lo sumo. Y le dice, como el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. ¿Qué significa? Que si vivimos como Cristo, si morimos con Cristo, con Él también somos resucitados. Y por causa de Cristo, con Él también disfrutaremos las herencias eternas. Jesucristo dijo, Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay morada para todos ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos amados, hablo a la iglesia del Señor que me escucha. No hay ninguna duda que todos queremos estar con nuestro bendito Dios y Padre en los cielos eternamente y para siempre. No hay ninguna duda que todos, cuando hablamos de salvación, pensamos en estar eternamente con nuestro Dios y Padre. No hay ninguna duda, cada vez que buscamos la santidad, cada vez que buscamos estar en obediencia a la palabra, cada vez que buscamos el crecimiento espiritual, los hermanos oran, ayunan, hacen vigilia, cantan, glorifican al Señor, no como una cuestión de autómatas. No, responsablemente, conscientemente, en una ofrenda diaria, permanente, en un culto racional, dirá Pablo a los romanos.
Bueno, nos ofrendamos al Señor. ¿Pero por qué? ¿Solo porque queremos pasar lo mejor aquí? ¿O porque tenemos una gran esperanza de que en la casa de nuestro Padre hay lugar para nosotros? Eso es verdad de Dios, no puede cambiar. Eso se va a dar sí o sí porque Dios, el Señor, lo ha establecido. Está en su palabra. Y Jesucristo dijo, van a pasar los cielos y la tierra, pero mi palabra, esa no va a pasar nunca. ¿Cuál es el punto? Que para alcanzar la gloria que Cristo alcanzó y estar con Él eternamente en la casa del Padre, necesitamos tener ahora aquí el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Debemos aprender a obedecer al Señor, debemos aprender a estar en su voluntad, debemos aprender a amarnos unos a otros, debemos aprender a considerarnos. Ninguno, dirá Pablo a los romanos, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, más bien debe pensar con cordura, dice él. Y el apóstol Pablo también va a decir a los filipenses, vea a los otros como superiores a sí mismo, o sea, esté dispuesto a servir, esté dispuesto a amar, a valorar a sus hermanos. Porque si hay en nosotros el sentir de Cristo en la tierra, viviremos la experiencia, el premio de Cristo con el Padre en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor, le guíe, le ponga mucha luz en su alma para que busquemos al Señor todos los días. Y mientras tanto, que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Amén.